Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bien de este lado y por allá. Excelentemente bien, gracias a Dios. Susan, Bienvenidos al grupo que estamos por acá para dar inicio de inmediato. Hay personas que están pidiendo el link por el correo. A ver. Buenas tardes. Bienvenida. buenas tardes. Bienvenido. Bien, señores, hemos habilitado las unidades 2 y 3. Espero que le haya ido bien a ustedes en su fin de semana largo. La idea hoy básicamente es retomar todos las actividades pendientes y con ello entonces ponernos al día. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver esta semana? Miren, esta semana vamos a estar viendo la parte del manejo rápido de información y en la unidad 3 vamos a estar viendo lo que es el manejo de fórmulas y funciones. Muy interesante, pues la mayoría de las funciones de cálculo se realizan con este tipo de herramientas, las fórmulas y las funciones. Como parte de lo que es el contenido de la unidad 2, vamos a ir viendo acá el contenido de la guía. Aquí se hace referencia nuevamente del tema de las combinaciones de teclas. Incluso se muestra un listado de combinaciones. O sea, las combinaciones más comunes se muestran acá junto a su descripción de lo que hace. Bien. Un punto a tomar en cuenta, no sé si lo vimos la semana pasada, y es que estas combinaciones que se están mostrando acá es si su sistema está en español. Bien. Por ejemplo, en este escenario donde se muestra control G, se hace referencia a la G de guardar. Bien. Guarda el archivo activo con el nombre de dicho archivo y la ubicación y el formato que tenga en la actualidad. Entonces, eso es si fuese la G. Bien. Si fuese la S de subrayado, aquí aplica o quita un formato de subrayado. Pero si nuestro sistema estuviese en inglés, no se utilizaría la control G para guardar, sino se utilizaría control S de save para guardar un archivo, mientras que el subrayado se utilizaría control U de underline. Entonces, así sucesivamente voy cambiando dependiendo del idioma en el cual se encuentre nuestro sistema. Ya hoy en día no es tan complejo nosotros identificar el idioma en el cual se encuentra nuestro sistema, pues acá arriba en la parte superior podemos ver en, en qué idioma se encuentra el menú y en base a esto podemos entonces tomar en consideración cuál es el idioma en el cual se encuentra nuestro sistema. También otro punto importante es que ya hoy en día también es mucho más fácil porque antes teníamos que instalar el sistema desde cero en el idioma que se quería instalar. Ya hoy en día no, ya hoy en día yo simplemente instalo el idioma y él automáticamente eh, se muestra en ese idioma una vez se reinicia el sistema. Vamos a ver, porque parece que hay algunas funciones que no están trabajando bien.
Por ejemplo, si acá yo vengo a opciones, en opciones voy a tener aquí la opción de idioma. Y acá yo puedo indicar, puedo tener varios, e incluso en este caso yo decido cuál quiero subir. Por ejemplo, si yo quisiera acá que mi idioma esté en inglés, lo subo acá como preferido, le digo aceptar y una vez que lo acepte, me dice que reinicie el Office para que los cambios de idioma puedan surtir efecto. Aquí yo lo cierro y cuando lo vuelvo a abrir, ya ahí debe estar en el idioma inglés. Viene aquí como me da la buenas tardes, aquí ya empezó a ver el idioma en inglés, todo en inglés. Bien, entonces esa es la idea. Igual acá en la parte del menú tengo todo en inglés. Si me coloco acá, bold. Bien. Entonces esa es la idea en este escenario. Eh, ¿Qué más? Acá vemos nuevamente aquí la parte del autorrelleno y el autocompletado, el autoarrastre, perdón. Ya la parte de definición y algunos puntos o tips importantes a tomar en consideración. Esto lo vimos la semana pasada en la actividad práctica, cómo trabajar. También se muestra el paso a paso de cómo nosotros crear nuestra propia lista personalizada. Vamos a través del menú archivo, opciones, en la sección de avanzada acerca de idioma, ¿lo ven? Nos desplazamos un poquito hacia abajo de este lado y vamos a encontrar la opción de modificar listas personalizadas. Una vez presionamos este botón, nos va a aparecer esta ventana con las listas personalizadas que tenemos por defecto. Y si insertamos aquí agregar o insertamos aquí la lista separada por coma, como acá, se presiona agregar, y entonces acá nos va a aparecer esa lista que nosotros acabamos de agregar. Para la ejecución de esa lista, inserto el primer nombre, que en este caso es padre, y hago la prueba con el autoarrastre. Y vamos a ir viendo cómo se va repitiendo la lista que acabamos de crear. La idea acá es que ustedes le puedan dar uso a la lista personalizada para aplicarla en su día a día. Incluso hay un foro en la unidad que les pide como que en qué escenario usted entiende que le podría ser de utilidad esta herramienta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Formatos de celda, vamos a estar viendo esto también, muy interesante, los diferentes tipos de datos que pueden estar en una celda. Esto lo vamos a estar viendo en la unidad 2. Y así vamos a estar viendo todos estos tópicos. Entonces, foro de la unidad 2, como le indicaba, está relacionado con en qué caso aplicaría la lista personalizada. Básicamente aquí añade un nuevo tópico, hace su aporte y envía al foro. Audiovisuales de apoyo para la realización de la actividad práctica están acá disponibles. En cuanto a la actividad, una vez se descarga, aquí vamos a tener una estructura similar a la de la semana pasada. En la cual cada una de estas hojas tiene los datos que se van a utilizar y las instrucciones que se van a ejecutar. Entonces, por ejemplo, en este escenario, vamos a empezar viendo lo que son los formatos de los datos. Si yo quiero, por ejemplo, acá me pide que en la celda A1 debemos aplicar fuente de tipo Arial Black, o sea, me posiciono acá, selecciono acá el tipo de fuente, que es el tipo de letra, Arial Black. Cobra normal y imprime recibo. Y no lo abajo. Y la pega si no me pasamos la sangre. Aquí tenemos Arial Black, aquí arriba. Tamaño 14, aquí podemos indicar el tamaño y ya aquí el color del texto y el color de relleno lo podemos seleccionar acá en la A, color del texto y el color de relleno a la izquierda, acá en esta latica. Luego centrado respecto al ancho de la tabla y aquí me gusta siempre hacer una pausa.
Porque aquí, por ejemplo, entre Excel y PowerPoint son las dos herramientas del Office que nos permiten a nosotros tener alineaciones verticales y horizontales. Cuando hablamos de alineación horizontal, quiere decir que en la línea del horizonte puedo tener una alineación, como en este caso, izquierda, bien, centrado o derecho. Bien, entonces, eso es la línea del horizonte. Cada celda es una isla. Yo puedo tener alineaciones diferentes por celda. Pero en este caso me está diciendo que él lo quiere con relación al ancho de la tabla. Si se fijan aquí hay varias celdas. Entonces, ¿qué yo hago? Selecciono todas estas celdas hasta acá. Y voy a utilizar la función que se llama combinar y centrar. Esa función, Merge and Center, nos permite a nosotros unificar todas estas celdas en una única celda y centrar el contenido en esa nueva celda. Entonces, ya aquí todo ese espacio le corresponde a una única celda que se llama A1. Bien. Entonces, adicional a esto, tenemos lo que es la alineación vertical, que es, por ejemplo, si yo tengo una fila con una altura diferente, puedo decidir si yo quiero que esté en la parte de abajo, en la parte del centro, bueno, sé que estoy acá, o en la parte superior. Entonces puedo decirle, bueno, quiero que estés en el centro de arriba hacia abajo y quiero que estés en el centro de izquierda a derecha. Puedo jugar con esto. Bien. Luego nos pide aquí que el texto de la fila 13, vamos a colocar una fuente tamaño 13. Van a notar acá, así que tengo este mouse, van a notar acá que si yo aquí selecciono otro tamaño, hay pocos valores impares. Bien. En este caso el 13 no lo está. Entonces yo puedo insertarlo directamente con el uso del teclado y presiono Enter y él automáticamente lo asume. Bien. Y luego acá se van a aplicar algunas funciones como negrita, cursiva, acá negrita, cursiva, centrados horizontalmente, por eso explicamos esto más temprano, color de texto rojo y relleno rosado. Y relleno rosado. Bien, la idea acá es que ustedes concluyan todos estos pasos. Hay funciones desde las más básicas hasta un poquito más complejas, como aplicar sangría, ajustar texto y demás. La idea es que ustedes lo vayan haciendo los ajustes. Básicamente, cuando ustedes carguen su actividad, yo voy a validar con las funciones que tenga activas. Acá, por ejemplo, voy a validar que si aquí me dice que tiene que tener Arial Black, tamaño 14, negrita y demás, si se fija aquí negrita no está. Entonces vengo acá, le pongo negrita, ahí está. Pero si yo bajo a la siguiente celda, deben tener esta configuración. Miren acá, cuando baje aquí, ya tiene 13 en vez de 14, negrita cursiva, centrado horizontalmente y vemos los colores acá como están. Bien, entonces esa es la idea de que cada uno de esos pasos se aplique y en base a eso entonces tener los resultados esperados. Si surge una duda en el proceso, me dejan saber, por favor. Estamos por acá para apoyarles. Continuamos. Entonces, en la siguiente hoja, vamos a empezar a ver el tema de los formatos. Por lo regular, Excel maneja lo que es un formato general, que es este que se muestra en todos los datos. Formato general básicamente es un sin formato, si se fijan acá. El formato o el tipo de datos que se va a colocar, dependiendo de la selección que yo haga acá, no es más que un enmascaramiento que se le coloca a la data real para que de manera visual se pueda visualizar de esa forma. Por ejemplo, esta que indica acá formato general, lo vamos a dejar tal cual para compararlo con los demás. Pero por ejemplo, si aquí yo me dice estilo de millares, ese es el estilo que yo debo aplicar. Vengo por acá y le voy a colocar aquí el estilo de millares. Que viene siendo como este. El por ciento. Este viene siendo el estilo de millares. Bien.
Si se fijan acá, él agregó una coma separadora de unidad de 1000 y unos valores decimales. Si yo le doy un clic a este valor y visualizo la barra de fórmula, me voy a dar cuenta de que en el valor real que tiene la barra es este que está acá. Pero visualmente se visualiza de esta forma por el formato que yo le apliqué. Bien. Entonces, en ningún momento se modifica el valor real de la celda. Eso para que lo tengan en cuenta. Si agrego aquí contabilidad, vamos a tener también un valor similar. Si agrego acá moneda. Y esta es la idea en este escenario, ir aplicando los formatos que nos son solicitados e identificar la diferencia entre uno y otro. Pues si mañana tengo la necesidad de utilizar uno de estos formatos en específico, tipo de datos, ya yo más o menos tener una idea de dónde irlo a buscar. Bien. En casos específicos, como este que está acá, que es el formato personalizado nos permite a nosotros crear nuestros propios estilos en base a una necesidad puntual. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de agregar una palabra delante del valor numérico que se muestra acá, el cual también va a ser un enmascaramiento. Bien, yo puedo venir acá y decirle más formatos y me dirijo a la parte de personalizado. La parte de personalizado me permite a mí yo agregar mi propio estándar. Bien, acá yo puedo indicarle, por ejemplo, entre comillas doble con Shift 2, el valor es dos puntos espacio. Shift 2. Aquí esto le coloco Shift 2, perdón, comillas doble con Shift 2 para que Excel lo identifique como una cadena de caracteres y no como una celda o algún comando. ¿Ok? Entonces, el valor numérico yo lo voy a representar con dos símbolos de números, que esto representa el valor numérico que tenga la celda. Es un valor dinámico y por ende yo le coloco estos dos símbolos numéricos. Le digo aceptar y vemos cómo él automáticamente le agregó ese texto delante como un formato. Si se fijan en la barra de fórmula, el único valor que sigue estando es el valor numérico, porque esto no es más que un enmascaramiento para que se visualice de esa forma. Entonces, tomando en cuenta este concepto del formato personalizado, yo también puedo utilizar esto si tengo la necesidad de, por ejemplo, digitar grandes cantidades de informaciones y esas informaciones que tengan, por ejemplo, un estándar. Vamos a suponer que tenemos la necesidad de digitar 10.000 números de teléfono o 10.000 números de cédula o 10.000 números de RNC, que son datos que son estandarizados ya. Y estandarizados me refiero a que tienen un paréntesis o un guión en zonas específicas. Bien. Entonces yo simplemente esta columna la puedo tomar y decirle, mira, esa columna completa yo quiero que tenga un formato personalizado y el formato que yo quiero que tenga esa celda o esa columna completa va a ser el siguiente. Yo quiero que tenga un paréntesis en la entrada, quiero que tenga tres valores numéricos dinámicos, otro paréntesis, un guión, y aquí yo agregué lo que es el código de área, tres símbolos de números más, otro guión y por último cuatro dígitos numéricos más. Cuando yo presione OK, esa columna completa va a pasar de general, de general a personalizado. Miren acá. Justo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya cuando yo inserte el valor numérico acá, 809, 541, 7896, cuando presiono Enter, ya él automáticamente asume ese formato. Bien. Entonces, yo no tengo que estar pendiente a que un valor, un paréntesis, un guión no fue insertado, porque ya yo tengo esta ayuda de un formato personalizado que está previamente ajustado. Aunque cuando yo me posicione en la celda, puedo visualizar en la barra de fórmula que está únicamente el valor numérico. Bien. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas, aclaraciones? Todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. La siguiente hoja está relacionada directamente con el concepto del tipo de dato fecha. Excel maneja por lo regular dos tipos de fechas, las fechas cortas y las fechas largas, que están ejemplificadas acá en las columnas A y B.
Lo demás son conversiones que nosotros debemos hacer específicamente con el formato de personalizado. Por ejemplo, en esta de que muestre solamente el día, se va a ir al valor personalizado. Nos vamos a dar cuenta que acá en el valor personalizado, él identificó el formato fecha. Y aquí los tipos que tenemos acá identifican lo que es el día, el mes y el año. Entonces aquí si yo borro los meses y el año, aquí voy a darme cuenta que aquí se muestra solamente el día, que es lo que me está pidiendo acá. Aunque cuando me desplazo en la barra de fórmula se ve la fecha completa. Así también podemos aplicar lo que es el día personalizado. En vez de que tenga 2D, vamos a agregar una tercera D acá. Y esto nos va a ayudar a identificar si el día de esa fecha fue lunes, fue martes o fue miércoles. Y si yo quisiera aquí que fuese completo, que en vez de que me muestre el día abreviado, como se muestra acá, me lo muestre completo el día, entonces acá en el tipo de formato yo le voy a indicar que en vez de 3D serían 4 veces D para que él me muestre el día completo. Bien. Entonces la idea es ir poniendo en práctica estas funciones y hacer la sustitución necesaria para que en vez de que sea día, sea mes, la M para que coloque los meses y la A de años para que coloque aquí la información correspondiente. Bien. Una vez finalizado esto, ya se concluye el tema de la actividad práctica de la unidad 2. Adentrándonos dentro de lo que es la unidad 3, acá como les indiqué anteriormente, vamos a trabajar lo que es el concepto de fórmulas y funciones. Si vemos acá la guía, vamos a ir abriendo de una vez el foro. Con esto que está. En la guía vamos a ver todos los conceptos básicos de fórmulas y funciones. Bien, las fórmulas en este caso son ecuaciones que pueden realizar cálculos, devolver información, manipular el contenido de otras celdas, comprobar condiciones, etcétera. Una fórmula siempre va a comenzar con el símbolo de igual. En algunos escenarios puede iniciar también con el símbolo de más. A continuación se ofrece una muestra de los tipos de fórmulas que se pueden escribir en una hoja de cálculo. En este caso, igual a 5 más 2 por 3, se suma 5 al resultado de 2 por 3, perdón. Aquí es lo que quiero explicar en la prioridad de los símbolos. En este caso no es lo mismo 2 por 3, 6 más 5, 11, que 5 más 2, 7 por 3, 21. Bien, entonces, importante aquí la prioridad de los símbolos. El símbolo de multiplicación tiene prioridad a la hora de realizar este tipo de cálculo. Acá vemos lo que es un símil entre lo que son las funciones y las fórmulas. Por lo regular, las fórmulas se tienen que hacer cada vez que usted la vaya a insertar. En el caso de las funciones ya vienen pregrabadas, preconfiguradas. Entonces, por ejemplo, en este escenario, si yo tengo que hacer aquí igual a A1 más A2. Y esto es una fórmula bien básica. Mientras que acá yo invoco la función suma y le indico cuáles celdas yo quiero que él sume. Y ya está. Entonces, podemos ir con funciones de lo más básico hasta las más complejas. Eh, y vamos a ir avanzando según vayamos viendo módulos tras módulos. ¿Bien? Las normas de la elaboración de la fórmula y las funciones, ya aquí hay un poquito más de teoría para que vayan viendo el origen de las cosas, ¿verdad? Y las funciones como tal, Excel tiene un poco más de 400 funciones que podemos utilizar. Vamos a hurgar un poquito más a profundidad en este tema de las funciones, cómo crear funciones adicionales en el módulo de avanzado, cuando estemos programando los macros. Entonces, ahí para que les sirva de motivación, para que se empeñen mucho más. Para lo que es el uso de las fórmulas y funciones, es necesario los operadores. Aquí se muestran los operadores, en este caso de y, diferente y demás.
El uso de los paréntesis también se aborda acá. Y los operadores aritméticos también que están un poquito más hacia abajo, son estos que están acá, los operadores aritméticos. Estos son los básicos, ya la suma, resta, multiplicación, división y demás. Bien, entonces les invito a desarrollar el contenido de la guía, que entiendo que les va a ser de gran utilidad. En cuanto al foro, se muestra acá lo que se le pide acá debatir un poquito sobre los conceptos de fórmulas y su inserción, y también sobre el tema de las funciones. Ya en cuanto a lo que es el material audiovisual, en este punto trabajamos 3 audiovisuales, pues el contenido de la guía práctica tiene 3 actividades prácticas, son estas 3, a las cuales quisimos como dedicarle su tiempo para que la interpretación de las mismas sean lo más claro posible. Entonces, eh, si quieren guiarse de ese audiovisual que hemos compartido, esos audiovisuales, lo pueden hacer, cada uno va orientado a cada una de estas actividades prácticas, por ejemplo, operadores aritméticos. Aquí tenemos operadores aritméticos, ¿sí? Operador de concatenación o el uso de las funciones, que son estos que están acá, ¿sí? Concatenación y fusión. Pero siempre en nuestro encuentro nos gusta, ¿verdad?, ir viendo parte del funcionamiento. Entonces, básicamente, aquí se define lo que es el concepto de fórmula, cómo insertarlas. Aquí se muestra un ejemplo. Y aquí debajo se muestran los operadores aritméticos básicos, que son los que vamos a utilizar en esta actividad práctica. Entonces, por ejemplo, si estamos acá y yo tengo la necesidad de utilizar, aquí arriba me va a decir qué operador yo debo utilizar para cada columna. Por ejemplo, el nuevo sueldo bruto va a ser igual a lo que contiene sueldo bruto y el operador que voy a utilizar es la suma, más el incentivo, por ejemplo. Yo presiono Enter y aquí tengo ese resultado. Por ejemplo, en este caso se va a utilizar el operador porcentaje y aquí puedo decir, va a ser igual al nuevo sueldo bruto por el 2.5%. Presiono Enter. O si aquí me dice que va a ser en base al 3%, entonces digo igual a el nuevo sueldo bruto por un 3%. Presiono Enter. Bien. Y así sucesivamente vamos a ir utilizando los operadores para completar acá todas las que son las diferentes celdas de la tabla. Entonces, en este caso, ya yo teniendo esto acá, puedo hacer un arrastre. Lo voy a hacer hasta la penúltima celda, porque vamos a ver aquí un total que se va a agregar. Bien. Si le doy doble clic acá, voy a ver que el concepto de referencia relativa hace énfasis a cuáles son las celdas que se están calculando en este momento. Voy a hacer lo mismo con los descuentos. Y ustedes deben hacer lo propio también, adicional a esto, a la tabla de abajo, completarla toda, ¿bien? Esta que está acá también, en base al contenido de acá arriba también. Entonces, acá yo voy a sumar los totales, selecciono todo, y aquí vamos a utilizar esta función que está aquí en el menú inicio, que se llama autosuma. ¿Sí? Autosuma. Y aquí vemos el total, y ya aquí entonces podemos hacer un arrastre horizontal para que él me complete en base a la sumatoria de cada una de las celdas, ¿bien? O columnas. Ok, listo. Entonces, esa sería la primera actividad práctica. Deben completar esta parte de aquí de abajo. El mismo concepto, utilizando los operadores que se nos indican y tomando en cuenta los encabezados acá también. Ya adentrándonos a la función de concatenar. La función de concatenar es una función que nos permite a nosotros unir datos de diferentes celdas. Bien. Entonces, esta no nació como una función, nació como una fórmula
Esta es la forma tradicional en la cual se puede unir datos de diferentes celdas. E incluso se pueden unir cadenas de caracteres estáticas, adicionar al contenido dinámico de una celda u otra. Por ejemplo, si se fijan acá, nos dice que va a ser igual a, entre comillas, doble, la palabra la marca, espacio al final, lo que contenga la celda A2, y luego fue creada en el año, que esto es otra cadena de caracteres estática, y aquí el contenido de B2, el contenido de B2. Esa es la idea. Entonces, si lo vamos viendo por acá, aquí se nos pide concatenar lo que es el nombre y el apellido. Entonces, acá yo puedo decidir si quiero utilizar la fórmula tradicional, que se utiliza el símbolo de la I comercial para concatenar el valor de una celda dinámica con una cadena de caracteres estática. Puedo hacerlo de esa forma. O puedo invocar la función concatenar. Hay una función concatenar que ya viene preconfigurada, que simplemente tengo que decirle cuáles son los valores que yo quiero unir. O sea, por ejemplo, punto importante a tomar en cuenta en el caso de las funciones es que debemos estar posicionados en la celda donde queremos que caiga el resultado antes de invocar la función. Por ejemplo, yo estoy posicionado acá, voy a invocar la función a través de acá, insert function, insertar función, y aquí voy a utilizar la función concatenar. En mi caso, puedo buscar las funciones de diferentes maneras. Aquí me aparecen las más recientes, utilizadas recientemente, o acá puedo buscarla por categoría, bien, o si selecciono todo, entonces acá podemos buscarla en orden alfabético. Bien. Si yo voy seleccionando una, aquí me va dando como una breve definición de lo que hace cada función. Bien. Claro está, si estuviese en español, yo lo cambié en inglés ahorita y por eso se ve de esta forma, ¿bien? Otra forma de hacerlo es aquí con el buscador de funciones, donde yo puedo decir, bueno, más o menos me acuerdo que se llama de esta forma con K, y cuando le digo aquí go o ir, aquí me van a aparecer todas las funciones que tengan que ver con esa media palabra que yo quise decir. Bien. Entonces ya yo sé que acá que es concatenate, que es esta, concatenar, une varios textos, de varios tipos de texto en en un solo tipo de texto. Y le digo aceptar, y él me pide que yo inserte cuáles son los argumentos. Los argumentos son la celda, los valores que yo quiero concatenar. Entonces aquí me está pidiendo el nombre y el apellido que se muestra aquí en una única celda. Si se fijan, aquí están separados nombres y apellidos. Entonces aquí le digo nombre, selecciono esta celda. Acá en el tercer argumento, en el segundo argumento doy un espacio para que haya un espacio entre nombre y apellido. Y en el tercer argumento coloco el apellido. Aquí debajo, miren cómo se va mostrando el resultado. Bien. Y pudieron notar aquí cómo los argumentos se van agregando. Yo puedo tener hasta 255 argumentos uniendo valores si fuese el caso, como máximo. Bien. Entonces acá yo le digo OK, y ya aquí yo tengo el nombre de José Colón en una sola celda. Incluso si acá en vez de yo arrastrarlo le doy un doble clic, vamos a notar cómo él automáticamente asume lo que es la referencia relativa hasta donde encuentre un espacio en blanco, una línea en blanco. Bien. Entonces ya aquí él asume la unificación o la consolidación entre la columna nombres y apellidos. Pero se pone más interesante. Acá, por ejemplo, se nos está pidiendo una oración que contenga el nombre y el apellido y el año de nacimiento. Bien. Entonces, aquí yo puedo colocarme y hacer el mismo proceso, invocar la función concatenar e indicarle acá. Vamos a hacer una función compuesta entre cadena de caracteres estática y el valor dinámico, que puede ser el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento o el año de nacimiento. Bien. Entonces, aquí yo podría decir el año de nacimiento de espacio. Puntos importantes a tomar en cuenta. Como es una cadena de caracteres, debe ir en comillas doble, como se especificó aquí detrás en la parte gris. Bien. Si se fijan acá, yo no lo estoy agregando porque el asistente, cuando yo me cambio de una celda a otra, la inserta automáticamente. Bien, pero deben tomarlo en cuenta.
para que lo tengan pendiente. Entonces, otro punto a tomar en consideración, el año de nacimiento de, y dejé un espacio para que cuando yo seleccione el nombre que va a ser esta celda dinámica en el segundo argumento, ya él tenga el espacio en consideración y que no me diga de José Pérez, todo, de José Colón, todo junto. Bien, entonces voy a dar un clic aquí debajo para que vean cómo se agregan las comillas dobles. Miren acá. Aquí debajo se muestra una vista previa de cómo va quedando la oración. El año de nacimiento de, aquí selecciono José Colón, aquí donde me lo pone. Ese espacio de y José se dio por esto. Bien, si yo no dejo ese espacio acá, miren aquí cómo se une. Bueno, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí ya tenemos el nombre, vamos a dar un espacio, es, y otro espacio para que haya un espacio entre es y el año. Bien. Y por último, aquí debajo vamos a colocar el año. El año de nacimiento de José Colón es 1978. Le digo OK, doy mi doble clic. Y aquí podemos ver cómo la cadena de caracteres estáticos, el año de nacimiento del año de nacimiento de, varía solamente aquí los valores dinámicos que representan los nombres y los apellidos y los valores de los años. Bien, esto es lo que se busca con la función concatenar y aplicar valores estáticos y dinámicos en una función. Bien. Ok, para finalizar entonces y continuando con las prácticas, pues este tema de las funciones es un tema bien práctico y por ende, según ustedes vayan conociendo más funciones, que por eso ustedes encuentran en la guía, al final de la guía de la unidad 3, van a encontrar una lista de funciones. Son estas que están acá. Todas estas son funciones que eh, tienen logran diferentes objetivos. Bien, entonces dependiendo de la que usted necesite, eh, debe conocerlas. Es importante que vaya más o menos viendo las definiciones. Cuestión de que si mañana necesita una de estas, pueda entonces darle uso, porque ya más o menos tiene una idea de qué hace una función con la descripción. Bien, no es que se aprendan cómo ustedes insertarlas todas, porque pueden tener lo que se llama la sintaxis diferente. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en este escenario me está pidiendo la función suma, ya la habíamos utilizado acá con esta, no pretendo reinventar la rueda, aquí la tenemos. Seleccionamos el rango de celda y presionamos Enter y aquí está. Pero por ejemplo, si yo quiero utilizar aquí la función max, me coloco acá donde quiero que quede el resultado, voy a la función max, aquí me dice que retorna el valor más grande dentro de la selección, le digo OK. Acá él me va a pedir aquí los argumentos. Yo puedo seleccionar un rango de datos, como en este caso este rango de valores. Y cuando le digo OK, ya él automáticamente me inserta el valor máximo. Igual con el valor mínimo, podemos hacerlo. Que esto nos aporta a nosotros el uso de las funciones y el uso del rango de celdas. Que si mañana, por ejemplo, este valor que es José Colón, yo entiendo que hubo un error y que en vez de ser 5.000 eran 150.000, cuando yo presione Enter, él automáticamente me va a hacer una modificación en cascada, va a variar la sumatoria de los valores, va a determinar un nuevo valor máximo, que es el 150.000, un nuevo valor mínimo, que en vez de 5.000 ahora es 35.000, y así sucesivamente con el uso de las diferentes funciones que tenemos aquí debajo. Diferencia, por ejemplo, entre función contar y contará. Función contar solamente cuenta valores numéricos. Si hay una celda que tiene un valor como carácter, como una letra o un carácter especial, él no lo ve como un valor y no lo toma en cuenta.
Si encuentra un espacio en blanco, no lo toma en cuenta. ¿Bien? Contará, en este caso, toma en cuenta siempre y cuando la celda tenga algún valor, ya sea carácter, texto o número. Esa función va a contar la cantidad de celdas que tenga algún valor. Si la única forma que ya no lo va a contar es si el valor está en blanco. Bien. Y promedio vendría siendo, y este es el ejemplo perfecto para nosotros en un futuro crear funciones personalizadas. Pues por lo regular, si yo tengo dos valores en base a 100 y quiero extraer el valor porcentual de esto, por lo regular lo que yo hago es que digo 100 más 100, sumo los valores, ¿verdad? Sumo esos valores, aquí estoy sumando. Y este valor que estoy aquí a- lo voy a dividir entre la cantidad de valores sumados. Por ejemplo, y yo puedo utilizar la función contar. Por ejemplo, si yo quiero aquí hacer esto, yo estoy utilizando la función count. ¿Por qué? Contar, para que él me cuente la cantidad de valores que tengo acá. Si yo agrego un valor acá, un valor aquí, ya él automáticamente me va a devolver un 3 o un 4 o un 5. La idea es que en base a este valor, yo voy a dividir el resultado que me dio sumando por la cantidad de valores sumados. Bien. Dividir. ¿Qué podemos visualizar acá? Que yo tengo dos funciones, dos fórmulas, perdón, dos fórmulas. Para yo determinar el valor promedio de el valor promedio de varios valores, yo tengo dos cálculos o dos fórmulas realizadas en esta misma función. O sea, tengo aquí, si yo agrego aquí otro 100, él automáticamente va a contar y me va a decir, ok, mira, aquí el valor es 300. Ah, bueno, que yo no estoy sumando aquí correctamente. Y al final entonces me va a decir que lo va a dividir entre 3 y al final son 100. Entonces, tener en cuenta esta parte, pues mañana podemos tener nosotros la necesidad de sumar algunos valores, dividirlos y luego multiplicarlos por valores en específico. Y esa va a ser entonces la gran utilidad que le vamos a dar al uso de funciones o a la creación de funciones personalizadas. Bien, entonces, esta es la actividad práctica, señores, que deben de realizar esta semana. Ya luego de esto, básicamente van a hacer entrega de las mismas en sus respectivos lugares acá. Y vamos a agregar entonces la grabación de nuestro encuentro un poco más tarde, acá debajo en cada unidad. Los que ya hicieron entrega de sus actividades, tengan en cuenta la parte de las evaluaciones. Voy a estar evaluando los pendientes para que lo tengan en consideración. Y si hay alguien que todavía no haya accedido a la plataforma, es importante que lo haga, pues ya en esta semana se inician las suspensiones de las personas que no hayan accedido nunca a la plataforma. Entonces, si conoce a alguien que está en el grupo de los lunes, que se ponga activo en el tema de la plataforma para que no sea suspendido, ¿bien? De todas formas, voy a hacer un pequeño reporte ahorita para compartirlo con ustedes por el grupo, por si conocen a alguien de los que no ha accedido aún, pues le notifique que la plataforma está próximo a vencer. Dudas, aclaraciones, mi gente, sobre los puntos vistos el día de hoy. Dudas, aclaraciones. Todo en orden. Excelente, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Pasen buenas tardes. Bye, bye. Disculpe, profesor, yo no estoy en el grupo del WhatsApp. ¿Dónde puedo ver el número? Lo tiene ¿O aquí. cómo puedo acceder? Acá en ambientación. Aquí usted tiene lo que es el grupo de WhatsApp y los encuentros. Ah, ok. Únete al grupo. Ujú. Ok, me mismo link. Está Listo. bien, gracias. Pasen buenas. Muchas Bye, bye. muchas Pasen gracias por buenas. todo.